Aquel tiempo, amigos buenos de Sesh. Zeev Glauber terminó la escuela en 1966 con Reushita y se fue a Lasker. Lo metieron en una nave chica de guardia para proteger los bodres de la mar en el lago de Kinneret. En el bodre noreste del lago estaban los sirianos. En agosto de 1966, la nave de Zeev encalló sobre piedras y no se pudo menear. Los sirianos empezaron a tirar y bombardear la nave por 3 direcciones. Después de cierto tiempo vinieron y 4 aviones sirianos MiG para bombardear más. Si tú sos ayo, yo soy piedra que te mayo. Aquel tiempo, amigos buenos 17. Zeev guerreó contra los sirianos bravamente. Se firió gravemente de la oreja y de otras partes de su cuerpo. No continuó a tirar artillería pesada a los sirianos. Entre mientes vinieron remolcador y aviones israelianos para ayudar. Zeev, ferido entero, saltó a la mar para atar la nave al remolcador. Los kursumes sirianos estaban en todas las partes, hasta que lo salvaron de allá. Cabeza ferida se sana, corazón ferido nunca. Aquel tiempo, amigos buenos 18. En esta batalla fueron derrotados todos los 4 aviones sirianos. Zeev estuvo en 4 meses en el hospital. Por su heroísmo fue otorgado con ornamento de coraje. Cuando escapó su servicio, tornó a la escuela y Reuven lo tomó a su lado como maestro de mecánica marina. En la guerra de Día de Kippur, 1973, Zeev sirvió en el canal de Suez, operando el remolcador que conectó el puente entre las 2 partes del canal, para que la armada israeliana pueda pasar a la parte de África. Y allá se firió gravemente de un avión libiano. Le quitaron más de 52 shrapneles de su cuerpo. Hazte amigo del huerco fina que pasas el puente. Aquel tiempo, amigos buenos 19. Ron Yaffe nació en 1957 en la ciudad Bat Yam. Se engrandeció en cartier de criminales y a él no le placía maldad. En lugar de ir a la escuela, se surtuqueaba en las calles. De 10 años ya era emisario de una organización criminal y transportaba drogas y armas con su bicicleta. Después de los transportes, se iba al club de marinería en Bat Yam. Engrandece ellos y masca fierro. Aquel tiempo, amigos buenos 20. Estando en el club de marineros en Bat Yam, a Ron le empezó a placer los oficios de marinería. En 1972 se adjuntó a la clase muevena de Mevot Yam un elevo nuevo, Ron Yaffe, que no lo querían en ninguna escuela en Bat Yam. Los maestros Reuven y Zeev ya tenían experiencia
con este modo de elevos. Lo tomaron debajo de su responsabilidad. Creer y esperar es la vida salvar.